Bien, seguimos con la serie de Efesios. Llegar a ser cristiano no es la meta. Interesante, ¿no? A veces queremos que las personas que todavía no tienen una relación con Cristo puedan hacerse cristianos. Sin embargo, llegar a ser cristiano no es la meta. La meta en realidad tiene que ver con llegar a ser como Cristo. La vida cristiana comienza cuando tú experimentas lo que llamamos como el nuevo nacimiento espiritual, cuando tú pones tu confianza en Cristo. En ese momento naces y empiezas una carrera que dura toda la vida hasta llegar a ser como Cristo. El mismo apóstol Pablo, imagínate, autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, él mismo va a decir, refiriéndose a sí mismo, aún no he alcanzado la meta, pero prosigo hacia la meta, prosigo hacia ese llamamiento de llegar a ser como Cristo Jesús. Ahora, si él mismo, el gran apóstol Pablo, se consideraba a sí mismo como una persona inmadura en proceso de madurez, me pregunto si habrá alguno entre nosotros aquí que pudiéramos decir, no, yo ya alcancé la madurez espiritual. Todos somos en diferente medida inmaduros y creciendo hasta llegar a la meta, que es llegar a la altura de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que empieza en el versículo 1 ese texto, Pablo haciendo un pedido. Acuérdate, él está escribiendo desde la cárcel, desde prisión, está escribiendo esta carta a los creyentes en la zona de Éfeso. Y él comienza haciendo una súplica y dice, les suplico, por favor, que vivan una vida digna del llamado con el cual Dios los llamó. Él está implorando, él está suplicando que nosotros podamos vivir una vida digna de ese llamado. ¿Recuerdan? Le dijimos de que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios hablan acerca de nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Dice, hemos sido escogidos, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido llamados por Dios. Y estos últimos 3 capítulos hablan de cómo se ve una vida que realmente refleja esa nueva identidad. Así que hoy vamos a ver 3 aspectos que tienen que ver con un triple llamado de Dios a vivir esa vida digna del Evangelio. En primer lugar, vamos a ver que es un llamado a la unidad. Vamos a ver en segundo lugar que también es un llamado al servicio y en tercer lugar que es un llamado a seguir este proceso intencional de madurez. Vamos a ver lo primero, un llamado a la unidad. Mira lo que dice el verso 2 y verso 3. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes los unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Es interesante que le está hablando a cristianos, gente que ha experimentado este nuevo nacimiento, que tiene esta nueva identidad y sin embargo está usando palabras como hagan todo lo posible por estar en paz entre ustedes. Palabras como aprendan por favor a tolerarse los unos a los otros. En realidad la palabra tolerarse es un poco más suave. La Reina Valera usa la palabra soportarse los unos a los otros, ¿no? Y este primer llamado de parte de Pablo hacia la iglesia para una vida digna es un llamado a la unidad. Es un llamado a la unidad de la comunidad que se identifica con Cristo como el Señor de sus vidas, ¿no? Ahora, Pablo lo va a hacer dándonos también el ejemplo de la misma Trinidad. Fíjate, comienza a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, Jesucristo, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, ¿no? Hecho en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pablo de alguna manera está diciendo que nuestro llamado a vivir en unidad responde a que somos parte ahora, ¿no?, de la familia de Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo vivieron eternamente en unidad, en una intimidad, en una comunión perfecta. Ellos no necesitaban más gente. Sin embargo, cuando Dios decide crear el mundo, crear el universo, crear la humanidad, lo hace porque Él quiere compartir su esencia con nosotros. Y parte de eso es que nosotros podamos experimentar lo que significa la misma unidad, de la misma vida del Dios trinitario en nosotros mismos. No podemos ser maduros en Cristo, no podemos vivir una vida digna del Evangelio si no somos capaces de vivir en unidad como parte de su mismo cuerpo, ¿no? Ahora, un llamado a la unidad, y eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando estudiaba esa parte del texto. Es imposible vivir en unidad si no aprendemos a soportarnos y a tolerarnos los unos a los otros. Yo creo que es fácil de alguna manera la unidad y la intimidad perfecta en la Trinidad, pero tan pronto entramos nosotros, ya la cosa se complica, porque somos pecadores salvados por gracia y como pecadores nos vamos a lastimar. Nos vamos a veces a tratar mal, nos vamos a ofender y van a haber complicaciones. Y yo siempre digo, una comunidad saludable no es una comunidad que no tiene conflictos, es una comunidad que ha aprendido a resolver sus conflictos de manera madura y saludable. Es como un matrimonio. Un matrimonio saludable no es el que no pelea, es el que pelea, pero aprende el proceso de reconciliación, de pedir perdón, de transicionar y de avanzar y de seguir juntos a pesar de las diferencias que pueden haber. Ahora imagínate aquí en una comunidad, ¿no?, tan amplia, tan diversa, es muy probable que mucha gente se sienta lastimada, que hayan fricciones, que hayan dificultades, pero el llamado a la unidad es ese llamado a preservar la unidad, aprendiendo a soportarnos. Palabra difícil, ¿no? Ustedes van a tener que aprender a soportarme a mí y yo voy a tener que aprender a soportar a algunos de ustedes. No todas las relaciones son así. Es interesante porque vivimos en una cultura donde normalmente eliminas a la gente incómoda, ¿no? ¿Cómo se le llama hoy día? Gente tóxica, ¿no? No, ese pata es tóxico, ¿no? Y lo elimino, lo saco del chat porque es tóxico. Tengo una mala noticia. La iglesia está llena de gente tóxica y de predicadores tóxicos, ¿no, Ronald? Todos nosotros, ¿no? Todos nosotros. Todos tenemos algún grado de Eso. Todos tenemos un grado, ¿no? El que dice que no lo tiene, miente. Puede ser muy agradable para algunos, pero no para todos. Entonces el llamado de Dios primeramente, ¿quieres vivir una vida digna del Evangelio? Tienes que aprender a vivir en unidad en medio de la toxicidad. Porque dice, aprendiendo a soportar las faltas de unos contra otros. Es interesante lo que pasa cuando alguien comete una falta contra nosotros, inmediatamente nos reaccionamos, ¿no? Oye, ¿y ese quién se ha creído para hablarme así, para tratarme así? Mira lo que me dijo, mira lo que hizo conmigo. Y detrás de eso, en el fondo, lo que estamos diciendo es, yo sería incapaz de tratar a alguien de esa manera. Yo jamás podría hacer lo que esta persona ha hecho. Y nos ponemos en una posición de superioridad y condenamos a la otra persona simplemente porque peca diferente que nosotros, ¿no? Entonces, fíjate este proceso. Mira, comienza diciendo, vivan una vida digna, se lo suplico, del llamado de Dios. Has sido escogido por Dios, eres parte del pueblo de Dios. Tienes que vivir en unidad, en medio de la toxicidad. Pero esto es imposible a menos que aprendas la capacidad de tolerarse y de soportarse en amor. Y esto es imposible a menos que tengamos dos cualidades que eran centrales al mismo carácter de Cristo. Y ahí están en el mismo texto. Dice, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Mira cómo comienza diciendo aquí en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, sean siempre humildes y amables. Es decir,
no podemos soportarnos los unos a los otros a menos que tengamos estos dos elementos como centrales en nuestras vidas: aprender a ser humildes y aprender a ser amables o mansos. ¿Qué significa ser humilde? Ser humilde tiene que ver con reconocer el valor en las otras personas, ¿no? No tener una imagen de ti mismo superior o una impresión de ti mismo superior a la que deberías tener. Y mirar a las demás personas, aún a las tóxicas, como si fueran, no digo que lo sean, superiores a ti mismo. Es así como Cristo nos trata. Él nos trata como si fuéramos justos, aunque no lo somos. Él llevó sobre sí la culpa del pecado como si fuera un pecador, porque Él no fue pecador. De la misma manera, así que si te cuesta ese tema, no, pero ¿cómo voy a ver como superior a mí mismo? No digo que lo sea, pero míralo como si fuera superior a ti mismo. Porque fíjate que detrás de todos estos conflictos difíciles tiende a haber una posición de arrogancia de quien tiene la razón, de superioridad, de sentir que tú serías incapaz de cometer una cosa así. Y esto aplica a todas las relaciones, estés dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, con amigos en el trabajo. Siempre que hay una situación difícil, compleja, recuerda esto: guardar la unidad depende de la capacidad de aprender a tolerarnos mutuamente, y somos incapaces de hacerlo a menos que tengamos estas marcas de la esencia de Jesús, que eran humildad y mansedumbre. ¿Qué cosa era mansedumbre? Mansedumbre, para entender mejor, tiene esta figura de un corcel. Imagínate un corcel poderoso, muchos caballos de fuerza, potente. El jinete simplemente tiene que darle la orden y ese corcel avasalla, atropella y va por encima de todo. Tiene la fuerza y la potencia para hacerlo. Pero sin embargo, el decidir, aunque tengo el poder para aplastarte con mis argumentos y reaccionar y ponerte en tu lugar, decido ejercer el dominio propio, el autocontrol, y no hacerlo. Y decido transitar por esa vía de manera amable, hablar con sensibilidad. De eso se trata. El mismo Jesús dijo: sigan mi ejemplo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Sí, he escuchado un montón que dice: sí, el Señor dice que no seas manso, pero no menso. No te puedes dejar. No, eso no dice la Biblia, no sé dónde lo has leído, pero mansedumbre no tiene que ver con ser menso y dejarte atropellar. Significa que teniendo la capacidad de poder reaccionar y poner a la otra persona en su sitio, decides confrontar, hablar, dialogar, navegar el conflicto de manera madura y controlada. Así que, en primer lugar, el llamado de una vida digna implica vivir en unidad en medio de la complejidad, muchas veces, de las relaciones, y no responder medio viralmente, ¿no? Sin procesar. ¿Sabes? Una cosa que me hizo pensar mucho en esto era lo que ha pasado hace poco en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Un tema bastante difícil, controversial, especialmente para los cristianos, ¿no? Triste utilizar el deporte como un medio para tratar de propagar una agenda determinada, ¿no? Triste realmente que se haya utilizado intencional o no intencionalmente para generar polémica y generar un poco de rechazo de parte del pueblo cristiano en general. Y han habido diferentes tipos de reacciones, y no pretendo convertirme en un juez de decir qué reacción es buena y qué reacción es mala. He visto todo tipo de posts, todo tipo de reacciones, he visto silencio, he visto conversaciones privadas, he visto conversaciones públicas y abiertas. Solamente les voy a decir una cosa. No hubo mira, lo de los Juegos Olímpicos no fue nada comparado a la vergüenza que Jesús experimentó en la cruz. ¿Ok? Como dijo un amigo, si pretendieron burlarse de la fe cristiana, si esa fue la intención, llegaron 2000 años tarde. Porque realmente Jesús vivió una vergüenza mucho más degradante en la cruz hace 2000 años. Fue desnudado, fue escupido, fue maltratado. Fue colgado en una cruz que era símbolo de condenación a los peores y los más viles de los pecadores.
¿Y cuál fue la reacción ante esta toxicidad de este pueblo? Que lo humilló, que lo maltrató, que lo falsamente calumnió, que lo acusó. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo en la cruz? ¿Recuerdan sus palabras? Compasión pura. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso no significa aprobar lo que están haciendo, pero significa compasión. A Jesús le llamaban amigo de pecadores. ¿Recuerdan por qué los fariseos estaban tan enfurecidos contra Jesús? Porque se sentaba a la mesa ¿con quién? Prostitutas, cobradores de impuestos. Si hubiera habido gente probablemente de LGTB, también los hubiera sentado a la mesa. Y no significa al sentarte en la mesa que apruebo tu conducta. Significa que te valoro como ser humano y que deseo que puedas conocer al único Dios verdadero capaz de transformar a las personas. Así que, mirando el ejemplo de Jesús y de alguna manera pensando en este ejemplo de lo que pasó en las Olimpiadas, simplemente ese es el Jesús manso y humilde que queremos conocer y que anhelamos que puedas conocer si quizás aún no lo conoces. No es un Señor que llama a la violencia, a clamar por los derechos y tratar de por la fuerza imponer, sino a amar a quien no lo merece, a tratar con respeto y con compasión, teniendo la misma actitud de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La capacidad de guardar la unidad en medio de los conflictos es una marca de madurez y esto solo es posible siguiendo el ejemplo de mansedumbre y humildad de Jesús. En segundo lugar, este llamado a esta vida digna del Evangelio es un llamado a una vida de servicio. Mira lo que dice el verso 11 y el verso 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En la Biblia hay por lo menos 3 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca de diferentes dones espirituales. Si sumas todos, alrededor de 20 dones espirituales. Y dice la Biblia que cuando nosotros nacemos a la vida cristiana, empezamos en la vida cristiana, Dios y Cristo especialmente, en su soberanía y en su voluntad, Él decide otorgarnos a cada uno un don, por lo menos, a unos varios, a algunos pocos, pero todos recibimos un don espiritual. ¿Ok? Ahora, hay todo hay diferentes posiciones en cuanto a algunos de estos dones. No vamos a entrar ahí porque no es el caso de esto, pero hay algunos dones algunas posturas de que hay ciertos dones que no son vigentes para nuestro tiempo, otros piensan que todos son vigentes para nuestro tiempo. Pero lo importante es esto: hay dones que fueron entregados, le llamamos los dones fundacionales, que Dios utilizó especialmente para fundar la iglesia primitiva, para establecer la iglesia primitiva. Por ejemplo, acá menciona 4 o 5, como los quieras ver, ¿no? Habla de, en primer lugar, apóstoles. Le dio a la iglesia como un regalo, le dijo: te doy apóstoles, te doy profetas, te doy evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Ahora fíjate, fundacional, ¿por qué? De alguna manera hay diferentes posturas, pero por ejemplo el apóstol, en un sentido literal, bíblico, el apóstol que está en la Biblia, era un hombre que recibió instrucción directamente del Señor Jesucristo. No es alguien que fue formado por otro, sino que fue directamente por Cristo formado. Ese es un apóstol. Y que fue llamado por Dios para ayudar a establecer esa iglesia primitiva. Por eso, en ese sentido literal, no existen apóstoles hoy en día, como los apóstoles del Nuevo Testamento. Aunque hay mucha gente que se autodomina apóstoles. El apóstol bíblico fue alguien que recibió revelación directamente de Cristo. Puede haber un ministerio apostólico, en el sentido de que significa apóstol enviado, alguien que ha sido enviado para establecer un trabajo en algún lugar. Eso puedes llamarle, si quieres, un ministerio en un sentido apostólico, pero los apóstoles de la Biblia terminaron ahí en el primer siglo. Ministerio fundacional. Los profetas.
También los profetas eran personas que recibieron revelación directa de Dios. Cuando Dios quería comunicarle algo a su pueblo, no estaba toda la Biblia completa, toda la revelación completa, y Dios levantaba a algunos hombres para que ellos compartieran de parte de Dios el mensaje de Dios a la gente. Ministerio fundacional. Tenemos la revelación completa, tenemos la voluntad de Dios revelada por medio de su palabra. Ese tipo de profetas hoy tampoco existen. Entonces cualquiera que se llame a sí mismo profeta no lo puede hacer en la misma figura que hablaba de un profeta en el Antiguo Testamento. Hay predicaciones proféticas, de alguna manera, que tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios al contexto actual o al contexto futuro, pero eso no hace de una persona un profeta en ese sentido. Y luego están los otros dones, ¿no? Que habla que son los que aquí tenemos y que no son solamente fundacionales, sino que tienen que ver para nosotros hoy día como la de pastores y maestros evangelistas, gente que comunica la palabra de Dios, gente que está llamada para equipar al pueblo de Dios. Y es la parte que quiero destacar, ¿no? Acá tenemos un equipo de predicación, en La Molina también, tenemos 7 predicadores en ambas sedes, y nuestro anhelo es seguir multiplicando y que Dios siga levantando maestros, pastores. No todos los pastores son buenos maestros, no todos los maestros son buenos pastores, nos necesitamos mutuamente. Yo amo en realidad que Dios nos ha llamado somos una iglesia de voluntarios. Aquí no hay una sola persona que esté en planilla a tiempo completo, ninguna. Y es lindo ver cómo Dios ha decidido construir su iglesia por medio de los dones. A algunos para formar y ayudarlos a ustedes a equiparse, a reconocer sus dones, a crecer, desarrollarlos y ponerlos al servicio de la obra del Señor. No puedes alcanzar verdaderamente esa madurez y ese llamado digno del Evangelio a menos que descubras qué don te ha dado Dios y cómo lo estás utilizando para construir su iglesia. Y con esto no quiero hacerte sentir culpable si no estás sirviendo. Quiero decirte que queremos verte, nuestro anhelo es verte florecer. Llegar a ser esa persona que Cristo realmente te llamó a ser. Pero no vas a poder alcanzarlo a menos que estés dispuesto a servir. El mismo Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. ¿Cómo podemos entonces ser seguidores de Jesús y no estar dispuestos a servir a Jesús? Ahora, yo amo en esta iglesia de voluntarios, podría pasarme todo el día dando algunos ejemplos, pero menciono mi amigo Ronald. Mi amigo Ronald gerencia una empresa de bastantes decenas, o no sé si ya llegaron a los 100 empleados, a tiempo completo y más. Es papá de 2 hijos pequeños, lidera un grupo en casa, predica por lo menos una vez al mes, está involucrado. ¿Y tú crees que lo hace porque le sobra el tiempo? Lo hace porque Dios le ha dado un don y Él quiere poner ese don al servicio del cuerpo de Cristo. En el primer servicio, Carrie, mamá con niña pequeñita, está a cargo de la cuna de la iglesia. No es que yo ahora tengo un niño pequeño, no puedo, pero hay una manera de poder hacerlo. Y no lo digo, yo entiendo los ritmos y los tiempos de cada familia es distinto, pero déjame decirte una cosa, Dios te ha dado dones y esos dones te fueron dados por Dios para ayudar a construir el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado dones a todos. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Cómo lo estás usando? Nuestra parte es ayudarte a descubrirlo. Tú tienes que explorarlo. Tú tienes que explorarlo. Así que yo recuerdo, bueno, quiero mencionar un par de ejemplos más antes de pasar al otro. O sea, mi amigo Sander, ¿no? Papá de 2 hijas. Preadolescentes, esposo, trabaja para una compañía también a tiempo completo, viene acá temprano, está organizando las cosas, involucrado. Una mujer soltera a cargo de los niños en este momento, mientras ustedes están acá, cuyo padre está enfermo y lo visita todos los domingos antes de venir. O sea, todos tenemos situaciones complicadas, pero todos podemos, Señor, ¿cómo quieres utilizarme? Porque no voy a alcanzar la madurez a menos que esté dispuesto a comprometerme en servir a los demás, porque tú eres un Señor que viniste a servir y no a ser servido. Ahora, los dones se descubren explorando. No puedes descubrirlo, no vas a saberlo hasta que lo comiences a tratar de usar.
Yo me acuerdo con Olguita cuando comenzamos a ir a la iglesia, creyentes recién nuevecitos, ¿y dónde vamos a servir? En primer lugar nos invitaron a un grupo que se llamaba Crayola. Nos vistieron de payasitos y nos pusieron en escuela dominical, ¿te acuerdas? Duramos 2 domingos, porque ya lo queríamos matar. Esto no era de nosotros, ¿no? De ahí nos fuimos, yo me metí a un ministerio de evangelismo donde se iban a predicar a los buses y a los parques. Tampoco era lo mismo, lo mío ir a hablar con gente que no conocía, no ir a... No. Soy más de evangelismo por relaciones, por amistades. El que lo tiene a buena hora, yo no. Entonces, y así fuimos probando. Hasta de director de adoración en una reunión de oración, me pusieron a cantar. Duré 15 minutos, nunca más me volvieron a invitar. Pero estuvimos explorando. Hasta que de pronto una vez, después de algunos años, mi pastor me invita y me dice, oye, ¿podrías compartir la palabra un día en una reunión de oración pequeñita? Y le digo, pastor, pero yo nunca he enseñado, nunca he predicado. Me dice, ¿tienes tu Biblia? Sí. ¿Tienes el Espíritu Santo contigo? Sí. No te preocupes que el Señor te va a dar algo para que compartas. Comencé a preparar mi primer mensaje. El sábado, terminando de escribir, el domingo tenía una carrera de motos, me rompo otra vez, me rompí la pierna, me pasé 11 meses terminando mi mensaje. A los 11 meses regresé donde el pastor y le dije, pastor, ¿todavía la invitación está abierta? Claro, me dice, ¿quieres ya? Con muletas llegué. Y me acuerdo que por primera vez enseñé algo de la Biblia, no sé qué barbaridades habré dicho, pero era como algo acá que me ardía. Esto es lo que quiero que hagas. Y después escuchabas a alguien que de repente decía, oye, gracias por lo que compartiste, hubo algo que dijiste que realmente tocó mi corazón. Y esa es otra cosa importante. Los dones son confirmados por la iglesia. No es lo que tú crees que tienes. No sabes cuánta gente he escuchado que dice, pastor, yo tengo el don de maestro. Pero hermano, cada vez que sales y enseñas, todo el mundo se duerme. Tú crees que eres, bueno, quizás lo eres, pero de repente para otro espacio. Un grupo más pequeño, uno a uno conversando, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es explorar, servir. La responsabilidad de la iglesia es equipar, confirmar, ¿no? Así que, de nuevo, yo entiendo que quizás has tenido experiencias negativas de repente en alguna otra experiencia, en otra comunidad, en otra iglesia, pero eso que no sea una razón de limitar tu proceso de madurez involucrándote en el servicio cristiano. Servir es clave en el proceso de madurez. ¿Ustedes han escuchado esta frase que lanzó una compañía de cervezas que decía jueves de patas? ¿Ah? ¿Qué era la idea de los jueves de patas? Que los jueves se juntan los patas, juegan pelotas en algo y ahí se toman, ¿no? Esa es la idea de jueves de patas. Pues nosotros no vamos a tener jueves de patas, pero vamos a tener domingos de prueba. Domingos de prueba. Así que, si quieres probar, tienes permiso para probar. Anda, hoy día Hikari estuvo con los bebés. ¿Qué tal, Hikari, tu prueba de sobreviviste? Interesante, dice que habían 6 cuidando a un bebé, ¿no? Claro, o sea, si llegas y de repente dices, no, yo quiero probar predicación, bueno, no, hay todo un proceso, para eso quizás va a demorar un poco más de tiempo, pero hospitalidad, y de repente oye, Samuel, ¿quiere probar hospitalidad? Ya, bacán, y de pronto lo ves así, que está así escondido en la esquina, que no se acerca a nadie. No, yo creo que busquemos otra área. Pues lo ves en hospitalidad y lo ves que sale, hola, bienvenido, oye, como si fuera tu casa. Oye, este pata brilla ahí. No, yo soy bueno en administración, porque de nuevo hay dones de administración, de hospitalidad, hay gente que está ayudando en el área de finanzas, en el área organizacional, estratégica, hay tantas cosas, o sea, no es solamente ser maestro. Y de nuevo, de repente te encanta enseñar a los niños, de repente te gusta hacer el servicio, solo servir a otros, que otros hagan el trabajo, yo los sirvo, yo los acompaño. Todo eso es parte, explora. No hay edad, no hay tiempo para eso. Explora, porque sabes que va a revitalizar tu vida cristiana. Servir al final eres una bendición para el resto, pero la mayor bendición te la llevas tú. Cuando comienzas a hacer lo que Dios te creó para hacer. Y finalmente, el llamado a vivir una vida digna del Evangelio es un llamado hacia la madurez, ¿no? Mira lo que dice el verso 14.
entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. En esta sección Pablo va a comenzar haciendo una analogía con un bebé, ¿no? Y va a decir, va a dar 3 marcas por lo menos de un bebé espiritual. Ahora, ¿cómo es un bebé físicamente hablando, ¿no? En primer lugar, un bebé es alguien que no tiene discernimiento, ¿no? No tiene la capacidad de reconocer qué cosa es saludable y qué no es saludable. Tú pones delante de un bebé en su mesita, ¿no? Y le pones chocolates, le pones verduras y le pones veneno de color brillante. ¿Qué crees que va a agarrar el bebé? El veneno. Bueno, a menos que sean de esos niños súper educados que de frente van a las verduras, ¿no? Los míos no eran así, ¿no? Pero normalmente el bebé no discierne entre qué es saludable y qué cosa es un veneno. Y él dice de alguna manera, los cristianos que no han todavía madurado y siguen siendo bebés espirituales, consumen todo tipo de cosas. Es bueno leer todo tipo de libros, pero ¿qué estás consumiendo? ¿Qué tipo de teología, predicadores? Yo a veces escucho, o sea, y trato de ser un poco amable en el tema, ¿no? Pero cuida lo que oyes. Cuida a quién sigues, cuida a qué escuchas, discierne qué cosa es bíblico de lo que no es bíblico. Parte de la madurez implica la capacidad de reconocer qué es saludable y qué no es saludable para ti. En segundo lugar, un bebé es recontra egocéntrico, ¿no? ¿Alguna vez has visto un bebé que tiene hambre? ¿No? Allá las mamás de bebitos pequeños. Mamá, termina lo que estás haciendo, mami, cuando termines me traes mi leche, por favor. ¿Así son los bebés? El bebé tiene hambre y yo quiero mi leche ahora. Y ni tan bebés, están más grandes también. Quiero esto ahora. Lo quiero cuando quiero, cómo quiero, dónde quiero. Ese es un bebé. No me quiero incomodar, no quiero esperar. No quiero que las cosas sean diferentes a lo que yo quiero. Yo. Soy un bebé. Yo primero, yo segundo, yo tercero. De alguna manera somos bebés espirituales cuando traemos la misma actitud a la iglesia. Yo. No me quiero incomodar. No me fastidies con esto. Me ofendo con facilidad. No quiero escuchar lo que me incomoda. No quiero tener conversaciones difíciles. No quiero que me confronten. No se metan en mi vida. Me ofendo aquí, me ofendo allá y me termino yendo a otro lugar donde nadie me ofenda y nadie me moleste. Ahora, yo te doy mi palabra que no vamos a tratar de ofenderte voluntariamente. Pero puede pasar. Y hablemos, ¿ok? Pero recuerda, un bebé espiritual es alguien que también su yoísmo supera todo lo demás, ¿ok? Y finalmente, un bebé tiende a ser sumamente inconsistente, ¿no? Tiene como estados de ánimos, ¿no? O sea, a mí me encantan los bebés. Oren, quiero tener nietos. Mis hijas me dicen, pero primero tienes que tener yernos. Así que ora por los yernos. Acompañe, ya que se fue mi hija, ya se fue en la madrugada, regresó. Oren por los yernos, por favor. Que vengan los yernos y que vengan los nietos. ¿De qué estaba hablando? Ya me fui. Ok. ¿Ah? De los bebés. Estábamos hablando de los bebés, sí. Me emocioné. Los bebés son inconsistentes, inconstantes, son, ¿no? Así. Y a veces, ¿sabes? Como cristianos también somos así. O sea, yo que los veo, yo que los conozco, algunos más que otros, los veo a veces con todo el punche, ¿no? Ahora sí quiero prepararme, ahora sí quiero servir, y de pronto comienza y de pronto así mismo desaparece. Oye, ¿qué pasó?
Claro, comenzaron a pasar cosas, peleó con el enamorado, no sé qué pasó con el hijo, se decepcionaron y así están. Y así están. No son ni siquiera bipolares, son cuatripolares, ¿no? Y pasan los años y no ves crecimiento. Siguen siendo las mismas personas inconstantes y ya pasaron 10 años y 15 años y ya deberían estar comiendo carne y sirviendo en diferentes áreas y siguen siendo niños. Y si le dices algo todavía se ofenden porque son niños. Me estás ofendiendo, me estás incomodando, ¿no? Así que 2 preguntas que debes hacerte regularmente. Primera pregunta siempre, ¿eres más humilde? ¿Tienes más dominio propio, más autocontrol? ¿Hay más gozo en tu vida hoy que hace un año? ¿Hay más gozo? ¿Tienes más dominio propio? ¿Eres más humilde hoy que hace un año? Lo segundo, pregúntale a otra persona qué piensa sobre esto en tu vida. Cuando tú ¿me ves como una persona un poco más humilde? ¿O sigo siendo arrogante? ¿Sigo creyéndome superior a los demás? Incluido a ti que me estás preguntando. ¿Soy una persona que ejerce más dominio propio? ¿O sigo siendo un fosforito que reacciona cada vez que lo incomodan? ¿Ves más gozo en mi vida que no depende de las circunstancias? ¿O no? Invita personas a tu vida. ¿Y sabes qué? La clave, y con esta idea vamos terminando un poco el mensaje de hoy, está en el versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. En cambio, haciendo referencia a las características de un bebé inmaduro, en cambio de ir de aquí para allá, de ser inconstante, de asumir compromisos que no sigues, de ofenderte, de no querer que nadie te incomode, en vez de eso, mira lo que necesitas. Hablemos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Cuál es la clave? Es tener por eso la unidad y por eso los dones. Porque es la única manera como vamos a poder alcanzar la madurez, teniendo una comunidad segura donde podamos practicar esto, hablar la verdad con amor. Sin estos elementos no podemos crecer. Me acuerdo cuando estábamos en una conferencia con Tim Keller en Nueva York y le preguntan a Tim, ¿cómo terminar bien la carrera? En medio de tantos pastores que terminan mal, con escándalos, tantas cosas, ¿cómo terminamos bien? Y una de las cosas que él decía, mencionó 3 cosas, pero solo les voy a mencionar una, después me pueden preguntar las otras 2 y se las digo en privado, pero una de las que mencionó fue esta: siempre invita a alguien que tenga la autoridad de decirte las cosas que nadie se atreve a decirte. Porque conforme vas creciendo en liderazgo, vas creciendo en influencia, en cualquier área de tu vida, cada vez menos gente se atreve a decirte lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo habla, lo que todo el mundo ve en ti, menos tú. Nadie te lo dice. Y Pablo dice, ¿quieres crecer? Pues necesitas gente que esté dispuesta, que tú invites y que digas, ¿sabes qué? Yo te doy permiso para que si tú ves algo en mi vida, me puedas confrontar. Dímelo, por favor. Yo te aseguro que así van a estar las respuestas. La cultura peruana es una cultura recontra chismosamente tóxica. Siempre que se reúnen, inmediatamente salen todos los anticuchos del que no está en la reunión. Ay, no, es que esa es así, asá, asá, asá. Mira, en la iglesia no es diferente. Y probablemente no es diferente conmigo. Yo termino y de repente ay, chiquito, es así, así, así. Dice, ¿me lo has dicho alguna vez? Me gustaría escucharlo. Pero recuerda, cuando vayas a decirlo, que la Biblia dice que este elemento va junto, verdad y amor. La verdad dicha sin amor es como una pistola que dispara y mata y destruye. Y el amor que no se manifiesta con confrontar con la verdad es igualmente destructivo. Muchas veces vemos la vida de hijos o familiares
que se están destruyendo y a veces no queremos decir nada, no queremos decir la verdad porque no queremos incomodar, porque no queremos fastidiar y optamos el camino del amor sin la verdad y les hacemos daño. O somos de lo que vamos por la... No, alguien se lo tiene que decir y juácatela. Sin nada de amor, destruye. La verdad y el amor deben ir igualmente de la mano. La verdad y el amor deben ir igualmente de la mano, ¿no? Esto es algo que debemos recordar siempre. La iglesia debe ser un espacio donde cultivamos ese tipo de relaciones, ¿no? Debe ser ese espacio donde tenemos ese permiso entre hermanos. Oye, no te veo que te estás congregando regularmente y te lo digo con amor porque sé que necesitas, no sé, hoy he visto algo en tus redes y de nuevo, o sea, no es que tú eres el policía a todo el mundo, porque el que está dispuesto a dar tiene que estar dispuesto a recibir. Y así como tú puedes hablar la verdad a otros, también debes dejar que otros hablen la verdad a ti. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera de crecer. El camino hacia la madurez es un camino marcado por verdades incómodas dichas con amor. Si no te están diciendo verdades incómodas, probablemente nunca puedas llegar a madurar o este proceso de crecimiento como cristiano. Pero recuerda, esto va a ser muy difícil a menos que tengas esos dos ingredientes que hablamos al principio: mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Y recuerda, no te sientas mal. Todos nosotros somos inmaduros. Si la madurez y la meta es llegar a ser como Cristo, todos somos inmaduros. Todos necesitamos crecer y nos necesitamos como comunidad en ese proceso para crecer.